buenos días y muchas gracias a todos los presentes. Como ya les había anticipado, pues quiero agradecer a los compañeros de la Sociedad de Genealogía que se han desplazado aquí a acompañarme, y como son Beatriz Rodríguez, pero que no es Lino, Javier Sanchís, Pilar Vallejo, y Nelson Díaz y Víctor Díaz. Y, como no, agradecer al Ayuntamiento de Agudo por cederme amablemente el teleclub para hacerle hacer la presentación de esta investigación, y que también los medios técnicos, sin ellos sería imposible. Espero que la voz me dure, que se escucha bien atrás, que también me surge la duda. ¿Se me escucha? Vale, pues estupendo. Bueno, pues algunos habrán leído el artículo que publiqué el año pasado en el digital Gomera Noticias, otros no, obviamente. Da igual, en un caso o en otro voy a profundizar mucho más en la investigación, y vamos a llegar pues prácticamente hasta donde se pierde el rastro documental de la familia Rodríguez, de los Linos. Como me gusta decir, vamos a hacer un viaje en el tiempo, así que pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Como todos sabrán, en Canarias en general y la Gomera no iba a ser menos, pues muchas familias, muchas personas tienen sobrenombres, nombretes, como decimos aquí. No hace falta que les recuerde ninguno, que seguramente ya les ha venido a la mente más de uno. Y algunos tenían pues un claro sentido peyorativo, pero otros no. Otros simplemente una forma de dominar a una familia o a un grupo o a una persona. Y de ese es el que voy a hablar hoy, de esos sobrenombres que te dicen a la cara, que no te lo dicen con ningún afán de hacer daño. Y como no creo que se haya ninguna sorpresa, pues voy a hablarles de los Linos. Bueno, pues ahí estamos situados en el norte de La Gomera. Bueno, quisiera aclararles, este viaje en el tiempo se va a desarrollar de manera patrilineal, es decir, vamos a recorrer el apellido por los que lo portan, por los varones que lo portan en primer lugar. Tengo muchas ramas, casi todas estudiadas, pero si las pusiese hoy, pues yo creo que nos perdemos el baile, y creo que no es cuestión de eso. Entonces, pues empecemos. Bueno, aquí vemos a Federico Lino, mi abuelo, Federico Rodríguez Cabello, y su nieto Rafael Lino. Mi abuelo Federico nació en Placeta, en Cuba, el 18 de julio de 1912, fruto de esa emigración tan común en la época. Ahí vemos la ubicación de la provincia de Santa Clara, donde está ubicada la localidad de Placeta. Y aquí vemos una imagen clásica de la localidad. Bueno, como les decía, nació el 18 de julio de 1912 en Placeta, las imágenes que acabamos de ver. No tuve la suerte de conocerlo, porque murió pues relativamente joven, murió con 61 años en 1973, en los brazos de su hija, de mi madre, Iteria, entre los suyos en casa. Yo pues tenía 7 meses y no fui consciente, obviamente, de la desgracia familiar que se vivía. Vamos a conocer un poquito cómo era Federico. Bueno, aquí lo vemos en esta misma plaza, en compañía de su primo Jerónimo. Ahí yo creo que alguien lo reconoció, ¿verdad? Escuela Rodríguez. Bueno, pues su pasión era la poesía. Le encantaba improvisar décimas mientras trabajaba, y sé que por ahí tienen recopilado alguna que otra. Y le encantaba disfrutar de nuestro folclore, que como pueden ver ahí ven la chácara y el tambor. Me contaba mi abuela Juana, su mujer, que me prometía que me iba a regalar un par de chácaras, pero lamentablemente su fallecimiento prematuro pues no pudo cumplir esa promesa. Federico, como muchos sabrán, pues casó con Juana Escuela Plasencia.
El enlace tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Marcos Evangelista de Agulo el 8 de enero de 1934. Y tenemos una imagen de la parroquia que es conocida para la gran mayoría de ustedes. De esta unión nacieron 5 hijos. Vamos a relatarlo. Tenemos, en primer lugar, Horacio Emilio, nacido en 1935, Rafael, que falleció prematuramente, Juan, nacido en 1941, que tenemos también por ahí, en un lado tengo escondido, mi madre, Quiteria del Carmen, nacida en 1947, y Edelmira Francisca, nacida en 1949, salvo Rafael, pues todos ellos con amplia descendencia. Federico Lino, como vimos, nació en Cuba y era hijo de Antonio de las Mercedes Rodríguez Martín y de María del Pilar Cabello Alonso. Aquí los tenemos en imagen. A muchos le habrá extrañado que la haya nombrado a ella como Cabello Alonso. Todo el mundo la ha conocido como Cabello Cuba. Pero es que cuando investigas los diversos registros sacramentales aparece también como Cabello Alonso. Este baile de apellido es algo que no he podido averiguar el motivo. Y recuerdo hablar con mi tía Pilar Lino y preguntarle, y no solamente que no me supo explicar o aclarar qué es lo que había, por qué era este baile, sino que lo desconocía totalmente. Bueno, tengo muchos frentes abiertos, pero no descarto en un futuro seguir investigando este baile, por qué ese Cuba y ese Alonso. Bueno, en el momento de nacimiento de Federico, el matrimonio que conformaban Antonio Lino y María del Pilar tenían fijada su residencia en el ingenio Fidencia, ese que ven en la imagen, a la localidad, como le dije, de Placetas. Antonio y María del Pilar se casaron pues, en la iglesia parroquial de San Marcos de Agulo el 16 de agosto de 1907. Y de esta unión consta que llegasen a la adulta, o por lo menos contrajesen el matrimonio, los siguientes hijos. Antonio, nacido en 1910, Federico en 1912, como hemos visto, Rafael, que nació en 1913, ya de vuelta al matrimonio a La Gomera, Juan en 1916, María del Pilar en 1920 y Delfina en 1924. Vamos a ver aquí algunas imágenes de los hijos. Tenemos a Rafael Lino, Juan Lino, Antonio Lino, María del Pilar Lino, Pilar. Y aquí tenemos una fotografía pues, de Antonio Lino junto con su hijo Federico y su hija Delfina, como la conocíamos todos. Antonio de las Mercedes Rodríguez Martín nació la tarde del 9 de octubre de 1879 y él era hijo, como no podía ser de otra manera, de Antonio Rodríguez Loda y de Antonia Martín González. Antes de seguir profundizando en los Linos y la descendencia de este último enlace de Antonio y de Antonia, ahí me gustaría pues, destacar lo que la tradición oral nos da a conocer, ¿no? Algo que digamos, la figura humana de la persona, ¿no? Todo lo que vemos en los ritos sacramentales son unos datos crudos, no nos dicen ni si eran altos, si eran bajos, si eran buenas personas, si eran malas personas, algún detalle físico en alguna ocasión y a veces pues, detallamos su profesión y poco más. Esta inquietud que siempre he tenido por investigar a los antiguos pues, me llevó a tener largas charlas con mis abuelas. Mi abuela Juana Escuela murió en 1997 y bueno, la tecnología en aquel momento no era la que tenemos hoy en día, que cualquiera tiene una cámara y puede grabar. Pero por un lado la longevidad de mi abuela Antonia
y tener que disponer de capacidad técnica, pues me permitió grabarla y tengo muchas horas de conversación con ella. De hecho, ya hace unos años, en el 19, di una charla sobre su infancia, porque ella nació en Cuba también, y hablé pues por lo que ella me contó de esa etapa en Cuba, de la comunidad canaria, como era en particular. Y bueno, ya algún día, cuando tenga un poquito más de tiempo, también publicaré alguna cosita de estas conversaciones con mi abuela. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, pues, hablé con ella de mi bisabuelo Antonio de las Mercedes Rodríguez Martín, Antonio Lino, que era como lo conocían en el barrio. Ella me contó que era una persona respetada, ayudaba a quien se lo solicitase, y palabras literales de ella, dice, no se metía con nadie, y era un hombre muy servicial. Si tú lo ocupabas y él tenía, no te dejaba sin almorzar ni cenar. Tenía su casa ubicada en el Vicario. Aquí vemos una imagen para los que no sepan, está un poquito más arriba de la presa. Tenía la casa, como digo, ubicada en el Vicario, y según me relató mi abuela, esta fue la primera casa del barrio que tuvo agua corriente a principios del siglo XX. Antonio también fue un destacado simpatizante del Partido Radical de Alejandro Lerroux, un partido que, aunque su nombre no puede llevar a equívoco, era un partido republicano, pero era de centro conservador. Y participó activamente en las campañas electorales durante la Segunda República. Sin embargo, algo que me contó mi abuela es que esta actividad política pues, no menoscabó su alta estima entre el vecindario. Otro aspecto a destacar de Antonio Lino era su capacidad de improvisar décimas. Era un auténtico narrador de los acontecimientos sociales del momento. Y prueba de ello, vamos a ver algunas décimas que me recitó mi abuela de cabeza y que contaban diversas anécdotas y situaciones del momento. Van a aparecer algunas personas, yo no he sabido identificarlas. Si alguno sabe de quién habla, pues yo se lo agradecería, porque yo también pues, me daría un poquito a completar esta pequeña historia. Dice así esta primera, la que nos habla de la escasez de algunos alimentos. Dice, ¿será posible, Victoria, que tú no haces café, chocolate no se ve, ni azúcar en nuestra casa, solo el pan cuando se amasa y que sirve de juguete? Solamente los roquetes que los hacen en abuelo, que me dicen de seguro que los hacen de paquete. ¿Ha cambiado la cosa o no? En esta segunda relata una anécdota sobre el robo de una gallina y dice así: señores, voy a contarles una historia verdadera que ha pasado en La Gomera, que le robó la montera la polla de José Francisco. Eso sí yo lo critico y se debe de criticar. Todo el que quiera robar, que robe con disciplina, que la polla de Serafina, que la tienen que entregar. Ya saben que si lo identifican, se los agradezco, no sé de quién habla. Y en esta última, pues, habla de la amplia prole de una vecina llamada Petra Medina. Bartolo toca la flauta, Valentina la corneta, Isabel lava la ropa y Adriana, la más chica, se rasca la cabeza. Bueno, Antonio de las Mercedes, como no podía ser de otra manera, ya les dije, aquí vemos a Antonio Martín González con sus hijas Felicia, María. Como les dije, como digo de otra manera, muchos de los primogénitos de la familia llevan el nombre Antonio, y algo que se continúa hasta el presente. Pues se llamaba como su padre, que era Antonio Rodríguez Noda, nacido en 1853, quien contrajo matrimonio en 1873 con Antonia Martín González, que es la que vemos en la imagen a la izquierda, nacida en 1950, como les dije, con sus hijas Felicia y María. Y es curioso porque esta es, por lo menos a nivel familiar, es la foto más antigua que he encontrado, porque me han facilitado, de alguien de la familia, una persona nacida en 1850. La foto debe ser de principios del 20, calculo sobre 1920, algo así. Si alguno tuviese el dato concreto, pues también se lo agradecería. Y
imagen. Permítame un pequeño inciso para hablar de Antonia. Ahora continuaremos con los linos, pero un pequeño detalle que me gustaría, creo que es necesario reconocérselo. Ella era hija de Juan Martín Méndez y de Paula González Amaya. Y es un linaje que está ligado a la fundación del pueblo de Agulo en 1607. Estoy trabajando también en esta familia, así que aunque, como les dije también previo al inicio de la charla en días anteriores, aunque esté hablando en este caso de esta mujer, de esta abuela, o estoy hablando de los linos, veremos que aquí están todos incluidos. Aquí van más o menos todos, pues estamos conectados de una manera o de otra. Bueno, pues continuamos con los linos. Del matrimonio entre Antonio Rodríguez Noda y Antonia Martín González se tiene constancia de 5 hijos que llegasen a la adulta y contrajesen el matrimonio. Vamos a verlos en pantalla para que sea más fácil. Tenemos Antonio de las Mercedes, como ya vimos, nacido en 1879, Alejandro, nacido en 1874 y casado con Juana Barrera Correa el 13 de noviembre de 1899. Esta unión tiene al menos a Federico, casado con Serafina Medina, y a Avelino, nacido en 1912, que casó en 1932 con María de las Mercedes Medina Martín, ambas uniones con amplia descendencia en el pueblo. También tuvieron a Felicia, nacida en 1887 en Cuba, y que casó en Agulo en 1820 con Francisco Santos Lázaro, también un matrimonio con amplia descendencia. Luego también tuvieron a María, que casó con Filiberto Rodríguez, y este matrimonio se asentó en Cuba. Y en último lugar tuvieron a Juana, casada con José Escuela Barroso, y también con este enlace con amplia descendencia en el pueblo. Aquí tenemos más detalladamente la foto. Tenemos a Felicia, en Cuba, María, que nació en Cuba, María, que esta sí se quedó en Cuba. Aquí tenemos a María también ya una foto con más edad. Bueno, y la pequeña de la foto, que es Antonia Santos Rodríguez. En 1887, como vimos, Antonio Rodríguez Noda estaba asentado en Cuba. En aquella época, todavía parte del Imperio Español. Hemos visto una etapa en la que nació mi abuelo, que ya Cuba era una república independiente, y en este caso todavía parte del Imperio Español. Y estaba vinculado al negocio azucarero. Poseía yuntas de bueyes para el transporte de la caña durante la zafra. Ahí pueden ver pues algo similar a ese, ahí vemos otra vez la fidencia, el ingenio, y abajo pues un carro para el transporte de caña, pues me imagino que similar a ese tenía unos cuantos. Como vimos anteriormente, Antonio Rodríguez Noda nació en 1953, hijo de Antonio Ramón Rodríguez Clemente, otro Antonio, y de su mujer Vicenta Noda Marichal. Y se casaron el 23 de junio de 1852. Y de esta unión pues nacieron los siguientes hijos de los que tenemos al menos tenemos constancia. Antonio, como vimos, nacido en 1853. Domingo, nacido en 1867 y casado con Juana Herrera Padrón en 1894. Y de este matrimonio tenemos constancia al menos de María del Carmen, nacida en 1904, que casó en 1931 con Domingo Ventura Medel. A María, nacida en 1897, casada en 1917 con Fernando Medina Conrado. Y Francisco, nacido en 1868, que casó con María Herrera Padrón en 1886. Como podemos ver, tenemos a dos hermanos casados con dos hermanas. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? En este último enlace, Antonio Ramón, el padre, figura como natural de Chipude. Y de este enlace, como pueden ver, pues hay una amplia descendencia que seguramente más de uno de ustedes puede identificar a conocidos, incluso parientes. Y Cristóbal, nacido en 1890 y casado en 1905 con Cesarina Medel Ventura.
Domingo, nacido en 1892 y casado en 1930 con María del Carmen Cordobés Correa. Francisco, nacido en 1906 y casado en 1931 con Luisa Medina. Y María, nacida en 1909 y casada en 1930 con Juan García Conrado. Bueno, esto es una imagen que la mayoría de ustedes conocen y en la que pueden identificar a muchísima gente. Pero bueno, yo me quiero centrar en dos personas que las vemos, digamos, detalladas a la derecha, como son Maruca Rodríguez y su primo José Rodríguez Medel, también por ¿no? Lino. Pero seguro que ustedes pueden conocer a mucha más gente. Bueno, antes de seguir desgajando, nunca mejor dicho, el árbol genealógico de los Linos, vamos a conocer una de las fuentes de la información en la investigación genealógica. No solamente nos centramos en todos los registros sacramentales, matrimonios, bautismos, testamentos, defunciones, sino que también tenemos los censos y los padrones, que nos puede sonar algo moderno a nivel electoral, pero que en realidad tiene un largo recorrido histórico. Existen dos tipos, básicamente. Los administrativos, impulsados por el Estado y que buscaban pues gestionar y gobernar el territorio a través del recuento de la población, para fines fiscales, para reclutamiento, etc. Y por otro lado teníamos los eclesiásticos que se realizaban pues, a nivel parroquial para el control de los feligreses, asegurarse el cumplimiento de sacramentos y también a nivel tributario para el pago del diezmo. Ambos tipos coexistieron y proporcionan, a pesar de que proporcionan perspectivas distintas, son complementarias para conocer la población de la época y que es de gran utilidad para la investigación genealógica. Bueno, en esta imagen vemos que esta es una imagen real, un documento real. Vemos el encabezamiento del realizado en 1757 por orden del 11º conde de La Gomera, Domingo José de Herrera, Ayala y Rojas, Ponte y Llarena Suárez de Castilla. Y dice así: apuntamiento general de los habitadores de la villa de La Gomera y sus alrededores, hecho por don Andrés Fernández de Acevedo, alcalde mayor de dicha isla, mandado a hacer por el excelentísimo señor conde de La Gomera, mi señor, según la orden de su majestad, Dios guarde, comunicada por el excelentísimo señor comandante general de estas islas de Canarias. Bueno, ya vimos quién era el conde. Título informativo: el rey que manda este padrón es el Fernando VI. Bueno, aquí vemos una reproducción, anterior era una imagen, una reproducción del censo de 1873. En aquella época la numeración de las viviendas no seguía las normas actuales, sino que el número 1 estaba asignada a la más próxima a la iglesia parroquial y solía ser la del alcalde o la del cura párroco. Por lo tanto, al ver que ya una casa 191 ya nos indica la lejanía del centro urbano. En este caso, como les digo y como pueden ver, pues en la Palmita. Y en esta casa vivía Antonio Ramón, de 38 años, Vicenta, de 40, junto con sus hijos Antonio, Domingo y Francisco. Y cabe significar, como pueden ver en la parte inferior, que compartía la vivienda familiar Josefa, de 21 años, y que figuraba en el mencionado censo como criada. Vale, ya este dato, por eso les decía que los censos dan también una amplitud de información que no nos dan los registros sacramentales, y es que pues, el nivel social y económico de la familia pues, era alto al convivir con una criada. También deducimos este nivel social porque los padres de Vicenta son Jacinto José de Noda y doña Catalina Maricha. Y este tratamiento de doña que recibe la madre de ella pues también nos da ese dato del nivel social de la familia. Antonio Ramón contrae segundas nupcias cuando contaba 58 años, en el año de 1889, con Rudecinda González Torres, de 27 años. Rudecinda hija de Domingo González Barrera y de Laura Torres Niebla. Los apellidos, pues lo pueden imaginar, son del cercado. Y este enlace, pues no he conseguido
ningún dato de hijos, que tuviesen hijos, por lo menos hijos que contrajesen matrimonio. Y como anécdota, Rudecinda era tía de mi bisabuelo Pedro González Cabrera. Bueno, vamos a hacer una generación más para conocer a los padres de Antonio Ramón. Como pueden ver, pues procedían de Vallehermoso. Los mismos fueron José Rodríguez Herrera y Francisca María Clemente Lazo, ambos naturales de Vallehermoso y casados en la parroquia de San Juan Bautista en el año de 1825. De esta unión tenemos constancia de la siguiente descendencia. Ahí pueden ver. Antonio Ramón, como vimos, nacido en 1835, casado con Vicenta Noda Marichal. Antonia María, nacida en 1831 y casada en 1850 con Juan Noda Marichal. Pueden ver nuevamente un enlace entre hermanos. Marcos, nacido en 1833, Mateo en 1836, Juan en 1840 y Francisco en 1844. Bueno, volvemos a los censos. En los diversos censos consultados en el año 1835, en el 1846, 1859 y 1863, el matrimonio de José y Francisca tenían, como pueden ver, fijada su residencia en La Palmita. Esta reproducción, concretamente la del año 1859, residía con ellos Juan Magdalena, de 18 años, y que era criado. Aquí vemos el de 1863, y nos encontramos también a Valentín, de 11 años, también ejerciendo funciones de sirviente. Nuevamente nos puede indicar el nivel socioeconómico de la familia. Posiblemente fuesen grandes poseedores de patrimonio agrícola. El alto nivel social de la familia no solamente lo podemos comprobar por el tener criados en casa, sino que lo podemos documentar, y este documento es el que nos va a dar la clave de lo que nos ha reunido hoy, precisamente, que es el verdadero origen del apelativo familiar. Vamos a ver las partidas de bautismo tanto de José como de su mujer Francisca. Una cosa que me gusta hacer cuando transcribo documentos es ser literal. Copio lo que leo. Falta de ortografía, que las había en la época, pero también vemos ciertos giros y ciertas formas de escribir que nos dan una idea de cómo se hablaba en la época. Entonces, si ven alguna falta de ortografía o una escritura, una grafía extraña, se debe a eso. Bueno, esta es la reproducción de la partida de bautismo de Francisca, y que dice así: en el año del Señor de 1802, a 13 de diciembre, yo, don Francisco Javier Roldán y Peraza, cura rector de la parroquia del Señor de San Juan Bautista de este lugar de Vallehermoso de La Gomera, bauticé solemnemente y ungí con el santo óleo y crisma a una niña que dicen nació el día 10 de dicho mes, a la que se le puso por nombre Francisca María del Carmen, hija legítima de Francisco Clemente y María Lazo, abuelos paternos Domingo Lazo y doña Clara Manrique, maternos Antonio Clemente y Josefa Magdalena, todos los dichos naturales y vecinos de este dicho valle. Fue su padrino José Antonio de la Paz, a quien advertí el parentesco espiritual y su obligación, y lo firmé. Si nos fijamos en su abuela paterna, doña Clara Manrique, ya volvemos a lo que vimos antes. Este tratamiento ya nos da pues cierta idea de la familia. Hoy el tratamiento de don lo tenemos como un tratamiento de buena educación, de respeto, sobre todo con nuestros mayores, pero en aquella época estaba reservado a personas de alta posición social o incluso miembros de la nobleza. Si bien el apellido original es Manrique de Lara, ya que pues, vamos a hacer un pequeño inciso a conocer quiénes eran los Manrique de Lara. Bueno, pues aquí vemos el escudo familiar del linaje. Se asentó en La Gomera a través de Martín Manrique de Lara, quien llegó a ser capitán general y gobernador de la isla. Se estableció accidentalmente en La Gomera mientras se dirigía a Perú y contrajo matrimonio con Isabel de Bobadilla
y Ayala, nieta del primer conde de La Gomera y señor del Hierro, don Guillem Peraza de Ayala. Y de esta unión pues descienden la mayoría de los que porten el apellido Manrique de Lara o Manrique, variantes en la isla. Bien, vamos a ver ahora la partida de bautismo de José. Y la misma dice así: en el año del Señor de 1802, a 30 de septiembre, yo, don Francisco Javier Balcán y Pegaza, cura rector de la parroquia del Señor de San Juan Bautista, de este lugar de Valle Hermoso de La Gomera, bauticé solemnemente y ungí con el santo óleo y crisma a un niño que dicen que nació el día 23 de dicho mes, al que se le puso por nombre José Lino, hijo legítimo de Antonio Rodríguez y de Bárbara de Herreras. Abuelos paternos Andrés Rodríguez y María Reyes, maternos José Herreras y María Sabina Piñero. La madre de dicho niño es natural del lugar de Agulo, los abuelos maternos del Valle de Hermigua, y el padre y los abuelos paternos de este dicho lugar de Vallehermoso, de donde son vecinos. Fueron sus padrinos José Marcel, a quien advertí el parentesco espiritual y su obligación, y lo firmé. Bueno, pues en esta partida de bautismo de José es donde encontramos el origen, el verdadero origen del apelativo familiar. Se corresponde a su segundo nombre, Lino, y cuya onomástica coincide con el día de su nacimiento, el 23 de septiembre. Y los padres, siguiendo la tradición católica, pues le asignaron el nombre del santo del día. Posiblemente José sería dado por su abuelo materno, José de Herrera. ¿Vieron? Bueno, no se ve muy claro por una reproducción, pero lo que le decía, ponen los apellidos con G, Herrera. Ahí vemos cómo en aquella época pues un fenómeno era la aspiración de la H, a día de hoy ya es muda, queda algún arcaísmo por ahí que solemos decir uno, yo creo que le va a salir fácil, que es el hediondo, se escribe con H, pero todo el mundo lo pronuncia aspirando esa H. Pues aquí vemos ese caso, lo vemos en la grafía del apellido Herrera. Bueno, pues ya sabemos quién es el origen. Vamos a ver pues quién es San Lino, ya que hemos llegado hasta aquí, que menos, ¿no? Bueno, pues San Lino nació en Volterra, en Italia, y es una figura bastante conocida, pero muy importante dentro de la historia del cristianismo, ya que es considerado el segundo papa de la Iglesia Católica. Y se cree que comenzó su pontificado alrededor del año 67 d.C., justo después del martirio de San Pedro, y su pontificado duró hasta el año 76 aproximadamente de su muerte. Y como hemos visto, pues se celebra el 23 de septiembre. Bueno, vamos a ver un poquito ahora, a conocer a la familia de José Lino. Ahí ven el árbol, tuvo al menos 6 hermanos. Aquí tenemos a Antonio Vicente, nacido en 1805 y casado en 1822 en Agulo con Catalina Josefa Clemente, con amplia descendencia. Cabe destacar una hija de este matrimonio, que es María Rodríguez, que casa con José Plasencia Méndez. Y de este matrimonio, entre José Plasencia Méndez y María Ramona Rodríguez, es donde descienden la mayoría de los que portan el apellido Plasencia, tanto aquí en Las Rosas, La Palmita, Agulo y bueno, toda la diáspora del mismo. También tuvieron a María del Rosario, casada en Agulo en 1834 con Antonio de Vera, a Lorenza, nacida en 1813, Domingo, nacido en 1817, Francisco Antonio, casado en Agulo en 1829 con María Medina, a Juana, nacida en 1821 y que casa en 1840 con Antonio José Cabello Vargas, natural de Alajero. Y curiosamente, de este matrimonio desciende María del Pilar Cabello Cuba o Cabello Alonso, la mujer de Antonio de las Mercedes Rodríguez Martín que vimos al inicio. Aquí lo tenemos. Con lo cual vemos que tienen pues un antepasado común. Bueno, volvemos entonces a la parroquia de San Juan Bautista de Vallehermoso. Vamos a conocer pues ahora a la familia de José Lino.
En la imagen vemos, como les digo, la parroquia, que es donde pues, muchos de sus antepasados recibieron los diferentes sacramentos. Vale, ahí lo tenemos a la parte inferior a José Lino Rodríguez, casado con Francisca María Clemente, como vimos, el 3 de febrero de 1825. José Lino, hijo de Antonio Rodríguez y de Bárbara Herrera Sabina, casados el 4 de junio de 1797. Antonio Rodríguez, hijo a su vez de Antonio Andrés Rodríguez y de María Reyes. Y a su vez Antonio Andrés es hijo de don Manuel Rodríguez Barroso y doña María de Cabrera Manrique, casados el 29 de diciembre de 1753. Ya vuelven a ver arriba esos tratamientos de don y eso Manrique. Y volvemos a ver ahora a trabajar con los censos. Aquí vemos una imagen, también una reproducción real de este censo, de este padrón de 1753, 57. Son los bisabuelos de José Lino. Y como pueden ver, o si no, se los voy a aclarar, ahí vemos a Manuel, que nació en 1717, María, que nació aproximadamente en 1731, y como vemos vivían en la casa número 4, ya vemos que por este número pues podemos saber que vivían bastante cerca de la iglesia parroquial. En el momento del censo tenía 40 años, ella 26, y junto a ellos vivían su hijo Cristóbal de 2 años, Gabriel de 1, y una criada, Lucía, de 24 años. Con posterioridad a la elaboración del censo nació también Catalina Rodríguez, y esta ya sí cogió todo el apellido, Catalina Rodríguez Cabrera Manrique de Lara, que casó con don Cristóbal González Manrique de Lara en 1787, todo también en Vallehermoso. Y volvemos a ver, no solamente por los apellidos, sino esa endogamia social. Era muy complicado en aquella época cambiar de clase social. Bueno, volvemos a ver aquí otra imagen del padrón de Vallehermoso de la misma época. Y en este caso se corresponde con la casa de los suegros de Manuel Rodríguez Barroso, por lo tanto los padres de María Teresa. Y vemos que es la casa 134, ya está bastante más alejada del centro. Vivían don Cristóbal de Cabrera, de 52 años, doña Beatriz Fernández, su mujer, de 50 años, doña Josefa, su hija, de 30, don Antonio, su hijo, de 15 años, y Mateo, criado de 28 años, Juan, criado de 20 años, y María, criada de 20 años. Vamos a ver aquí cómo este censo nos da una idea de la posición social de la familia. Y bueno, Manuel Rodríguez Barroso fue el primero que se asentó en Vallehermoso, así que vamos a dar otro saltito, nos vamos a mover ahora a Alajeró. Aquí vemos el árbol de los Rodríguez ya en Alajeró. Vemos a los padres de Manuel Rodríguez abajo, que son Gabriel Rodríguez Cuba y María Candelaria Barroso, casados en la iglesia de la Asunción de San Sebastián el 24 de septiembre de 1703. Eso es esta imagen de donde contrajeron matrimonio, pero como vivían en la localidad de Alajeró. Como ven, Gabriel es hijo de Francisco Rodríguez Vera y de María Catalina Cuba, casados en Alajeró el 16 de julio de 1674. Francisco, a su vez, era hijo de Gabriel Rodríguez y de Polonia de Vera, casados en Alajeró el 20 de octubre de 1626. Y luego tenemos a los padres de Gabriel Rodríguez y de Luis Núñez. Creo que los padres de Gabriel Rodríguez son Luis Núñez y Ana Melián. Nos puede llamar un poquito la atención este último hijo, Gabriel, o este primero, digamos que tenemos constancia de su matrimonio, Gabriel Rodríguez, que su padre sea Luis Núñez. Pero sucede que nos estamos viendo en una época en la que los apellidos no se fijaban de una manera tan clara y digamos como lo tenemos hoy en día. En aquella época pues, los apellidos podían usarse los apellidos de un abuelo o de una abuela, entonces pues, posiblemente Gabriel Rodríguez, pues ese Rodríguez provenga de algún abuelo por tanto de padre o de madre, no tiene por qué ser del padre. Vamos a ver ahora que ya antes lo pudieron ver, pues unas reproducciones de los censos de Alajeró de 1688. A la izquierda vemos
a Gabriel Rodríguez Vera, ya viudo, y que vivía con 73 años, sí, que nació aproximadamente en 1715 y vivía junto a su nieto de 15 años, Juan. Como vemos, abajo por ahí que están confirmados, lo que vimos al principio, que los censos eclesiásticos pues tenían la labor de comprobar el cumplimiento de los diversos sacramentos. En este caso, como dice que los dos están confirmados. Y luego vemos el otro asiento, que es del hijo de Gabriel, que es Francisco Rodríguez Vera, de 37 años, y que vive junto con su mujer María de Cuba, de 29 años, y sus hijos legítimos Gabriel, Cayetano, Jerónimo e Isabel, de 2 meses. Con el matrimonio, que es más fácil. Con este matrimonio que vemos arriba de Luis y de Luis Núñez y de Ania Melián, pues me encuentro con una puerta cerrada y de muy difícil, por no decir imposible, apertura. Debieron casarse aproximadamente a finales del siglo XVI, y es una época de la que prácticamente no tenemos registros sacramentales, debido a la destrucción de los mismos, pues, entre otras cosas, pues, por ataques de piratas. Lo poco que sabemos de ellos es que fallecieron antes de 1626, como así figura en el matrimonio de su hijo Gabriel. Y básicamente, pues, este ha sido el viaje familiar en el tiempo que nos ha llevado a descubrir no solo el origen del apelativo Lino, sino que hemos recorrido de manera ascendente su periplo insular desde este barrio de La Rosa hasta perder su pista en el Alajeró del siglo XVI. No quisiera terminar la exposición antes de agradecer toda la ayuda recibida, comenzando con una mención especial, como no puede ser de otra manera, de mi querida abuela Antonia, porque si no, no hubiese sido posible gran parte de esta investigación. Como no, a mi madre, Quiteria Lino, y a mi tío Juan Lino, que siempre han estado dispuestos, con mucha paciencia, muchísima diría yo, a estar dispuestos a contestar a mi interrogatorio. También a mi primo hermano, más hermano que primo, Rafael Lino, siempre muy involucrados siempre muy involucrados en mis investigaciones, y en especial en esta, que me ha ayudado muchísimo en todo lo que es la parte de fotografía. Y no me puedo olvidar tampoco de mi prima también, Carmen Pérez Rodríguez, de Celia, de Clara y de Pilar Lino, de Vanessa Lino, Juana Maya, Chicha Plasencia y Celia Medina, y seguramente me deje más de uno por el camino, y de verdad discúlpenme si me he olvidado de alguno, pero sé que sin ellos esto no hubiese sido posible. Así que muchas gracias a todos, y bueno, quiero darles las gracias por estar aquí, por el retraso, y espero que hayan disfrutado y hayan conocido un poco más a la familia. Muchas gracias. No tengo la certeza que se lo pueda responder, pero lo intentaré. Yo como parte del linaje quisiera dar la enhorabuena por ese trabajo tan arduo que ha hecho, muy interesante, un trabajo de campo, evidentemente, porque yo no sé, la mayor parte de los datos que tiene son un ciclo de un trayectoria. Así que enhorabuena. Gracias. Yo creo que tú eres el claro ejemplo de linaje, se llama Antonio Rodríguez. Entonces, creo que eso es un dato importante, se ha mantenido durante los. Y creo que continúa. Algunos de los jóvenes creo que también se llaman Antonio. Gracias. Sí. Si algo tiene que ver con mi hija, dando del hilo, quién sabe. Puede ser. Eso tendría que mirarlo, pero bueno, sabes que aquí
de una manera u otra todas las líneas nos cruzamos. Entonces, en mayor o menor medida seguramente tengamos algún... tendría que investigar, pero posiblemente. Nada. Gracias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a Gustavo, primero como alcaldesa del municipio y luego como historiadora que soy, este importante trabajo que acabas de plasmar, felicitarte porque todos no estamos dispuestos a utilizar nuestro tiempo de ocio para meterse en un archivo que a veces lo pasas muy mal, donde la documentación está en mal estado, donde hay hasta bichitos que algunos hemos desarrollado algunas alergias. No es todo el mundo lo que lo hacemos. Te felicito y por favor te pido que cualquier cosa, de la misma manera que lo hice en su momento con Celia, que la tengo aquí, animo a todas las personas que tengan algo que aportar, porque si no aportamos nada, nuestra historia dentro de 200 años, que para nosotros los historiadores es mañana, lo perdemos. Gracias, Gustavo, y en nombre del Ayuntamiento y del pueblo del municipio de Agulo, te quiero hacer esta entrega, este detalle. Muchísimas gracias. Gracias. La oportunidad, pues tengo muchas cosas del pueblo canario. Para mí es un placer transmitírselo y si ustedes están dispuestos, les daré la cámara otra vez. Esta es tu casa. Gracias.